Eh, a veces es bueno hacerse el tonto o hacerse el tonto, hacerse el ignorante para descubrir algunas cosas, pero yo he descubierto que se ha perdido el espíritu un poco del debate en esta saga detrás de la verdad, en cuanto a que se trata de ganar un debate. Cuando yo trato de ganar un debate utilizando todo tipo de cosas sin importar, por ejemplo, como mentiras, desinformación y un montón de cosas que no corresponden, y no soy honesto en exponer lo mío para probarlo, porque yo creo que en un debate yo expongo lo que yo pienso, teniendo la expectativa de repente que puedo estar equivocado, defenderlo bien, pero no llegar a eso, no llegar a mentir o llegar a desinformar algunas cosas, porque resulta que la ciencia últimamente ha tenido que ir arreglando algunos protocolos que estaban funcionando demasiado mal, sobre todo respecto a la explicación al castellano. Parece que en vez de explicar las cosas, dejaba más confundida a la gente de lo que estaba. Por ejemplo, cuando, eh, cuando se dijo que el átomo era la unidad indivisible de la materia, los hermanos Morales, que es Miguel y Luis Morales, me dijeron que eso no era una mentira. No era una mentira, sí era una mentira. Les recuerdo que yo saqué cuarto medio en la nocturna y también saqué el octavo hace mucho tiempo, así que yo entre etapas y etapas sé cómo pasaron algunas cosas. Y la física cuántica eh, viene a, a enseñarse mucho, pero mucho después de la física tradicional. O sea que la persona que dijo que el átomo era la unidad indivisible de la materia, no conocía la física cuántica cuando lo dijo. No conocía la física cuántica. Y mintió. Mintió porque aseguró algo que él no sabía. Que el átomo era la unidad indivisible de la materia. No. Era la unidad que era indivisible para el hombre, para ellos, para los científicos, porque no tenía las herramientas para llegar más allá. Entonces simplemente mintió. A eso se llama mentira. De hecho, me di el trabajo ahora de ser un poco más prolijo y fui a mi computador y empecé a encontrar cosas. Por ejemplo, el átomo significa indivisible o sin partes. Eso está basado en un átomo sin partes. No se puede dividir. Una afirmación realmente inapropiada, dice el libro, y que se consideró adecuada durante menos de un siglo. Entonces era la ignorancia la que lo llevó a mentir. La ignorancia y la soberbia. Lo que no lo conocen, no lo conocen. De hecho, Stephen Hawking reguló, pero igual la soberbia lo llevó a tropezar. Porque Stephen Hawking no dijo que no existe el Dios creador, pero dijo hasta donde hemos llegado, para no mentir, hasta donde hemos llegado, no se habría necesitado de un Dios creador. Pero lo que el señor Stephen Hawking no sabe, que hay muchas formas de crear. Y a lo mejor tampoco conoce lo que es la revelación, que son otras fuentes para llegar a la certeza.
Porque la revelación de Jesucristo, de Jesús, para muchas personas sí es certeza. Y a veces se ahorra un espacio de más de 1000 años, o cerca de 2000 años, entre que una cosa se descubra y Dios la pueda revelar. Entonces, mucho más cómodo de repente en caso de urgencia. Bueno, Demócrito Abdera empezó a derrumbar la hipótesis esa que al final terminaron llamando la idea a esa hipótesis. Aristóteles vuelve a aparecer y gana y dice que ganó el debate. La materia, dice Aristóteles, decía que la materia es una masa continua que podía dividirse indefinidamente en trocitos. No es muy certero tampoco porque no es muy certero. Tiene muy poca certeza. Porque el átomo no es, como dice acá, no es una masa continua. Se puede seguir dividiendo, es indivisible al infinito. Eso sí yo sé. Pero el que la puede dividir al infinito no tiene nombre. No tiene nombre. Es una inteligencia universal. Eso es lo único que sé yo. Que es la que creó ese programa, microprograma que está donde dice que ni un ojo lo va a ver, lo puede ver. En Hebreos dice Pablo, más de 1000 años, por eso que hay que tener cuidado para no mentir. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que la fe lo lleva a la certeza, pero creo que la verdadera certeza es cuando uno entiende lo que le he revelado. O sea, cuando la fe te lleva a la revelación, yo creo que la revelación es la certeza. Y la prueba es la otra certeza, son las dos certezas que hay. Uno acepta, yo por ejemplo acepto las dos certezas. Los hermanos Morales descalifican totalmente, pero yo podría creer la descalificación de ellos si no utilizaran mentiras, porque ellos no desconocen lo que yo acabo de leer. Ellos pensaron de que yo no sabía, o que yo era más ignorante de lo que ellos pensaban. Bueno, dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. En versículo 3 dice, estoy leyendo Hebreos capítulo 11. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la ley, y de hecho en muchos pasajes de la Biblia confirman que es la ley del universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, Stephen Hawking, en su frustración porque le quedaba poco tiempo de vida, seguramente pensó que había descubierto, porque él descubrió o probó que el origen del universo, o sea, tiene la teoría, todavía no está probado, que el origen, no sé si llamarlo hipótesis o teoría, pero que ¿cómo se llama? El origen del universo proviene de puras leyes. Bueno, el universo está ordenado por leyes y eso no es ni un secreto, solamente confirmó lo que la mayoría de la gente sabe, que todos son leyes. Pero él lo confirmó con un poco más de detalle. Entonces él, por su frustración, por no haber llegado a ninguna parte porque estaba buscando la ley de origen, la ley matriz que nunca pudo encontrar, antes de morirse
trató de decir dijo una chambonada tratando de no mentir, pero se tropezó igual, porque él no conoce todas las formas de crear tampoco. Nosotros tenemos un grave problema con la idolatría. Por ejemplo, a los antiguos que salen en la Biblia, todos estos personajes antiguos, se piensa que todo lo que hablaba la gente en la Biblia es inspirado por Dios, y por eso que la Biblia y la palabra es mentira. Esa es idolatría. La palabra de Dios es lo que dicen los profetas cuando están en el Espíritu, cuando Dios les manda un mensaje, y lo que dijo Jesucristo, esa es palabra de Dios. Y lo que dice Dios, lo que escribió Dios en la roca. Las cosas que dice directamente Dios, eso es palabra de Dios. Lo demás es idolatría. La gente de esa época era ignorante, ¿no? Entonces saquémosle lo sagrado. Porque si vamos a ser objetivos, saquémosle lo sagrado. La Biblia contiene la palabra de Dios, pero hay que buscarla con pinza, porque contiene un montón de ignorancia también, contradicciones y cosas. Pero no es un libro normal. La Biblia sabe cosas que el hombre se ha demorado en comprobar no sé cuántos años después, y que no tenían cómo ni por qué saberlas. Hasta la expansión del universo está en el Génesis. Ahora, ¿por qué la expansión del universo? Porque nosotros estamos obligados a creer. Estamos obligados a creer. Porque nosotros no podemos, nunca vamos a poder probar que Dios existe ni que no existe. Nosotros estamos obligados a creer. Estamos en un universo que está hecho para creer. De hecho, si se demostrara que el universo, si se demostrara que el universo tiene fin y que no va a seguir creciendo, y que el lugar donde estamos, más allá del universo, es finito, se derrumba Dios, porque no podría crear el infinito. Entonces tendría limitantes, se derrumba ese Dios, esa inteligencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros no podemos probar de que el lugar donde estamos es infinito, porque el espacio se está expandiendo. Tampoco podemos probar que es finito. Estamos obligados a creer. Tenemos ese estigma. El estigma del hombre es que siempre el hombre va a tener que creer. El único camino es creer. Y parece que cada vez es más certero lo que dijo Jesucristo, que es el único camino, es Él. En todos los ámbitos. Jesús tenía razón en todo. El individualismo, por ejemplo, que tenemos nosotros, por lo cual nos han acostumbrado a vivir en este mundo, nos está llevando a destruir todo el ecosistema. Y la única manera de terminar con eso es empezar a amarnos un poco más, hasta llegar a amar al enemigo, terminar con las guerras, con la contaminación, con todo. Y para eso tenemos que aprender a amar. El amor es la única solución. Y no es algo utópico. El amor es funcional. No es algo tan utópico. ¿El hombre puede cambiar? Sí. Lo otro que tenía... ¿Y por qué digo que no es utópico? Porque Jesús también tenía la razón. Cuando Jesús vino a cambiar al hombre, no a crear sistemas. Los sistemas políticos están totalmente comprobados que todos se derrumban porque no pueden con el hombre. El problema es el hombre. Al que hay que cambiar es al hombre, no hay que cambiar el sistema. El hombre es el que hay que cambiar. Entonces también tenía razón. De hecho, Jesús tiene razón en todo. Si uno analiza todo lo que hizo y lo que dijo las verdades más importantes para la humanidad, Jesús. Entonces Jesús sí tiene palabra de Dios. Yo no puedo tener como sagrado a los demás personajes. No puedo decir que es palabra de Dios, que estaban inspirados en Dios los demás personajes. ¿Siempre estaban inspirados en Dios? No, a lo mejor hayan tenido una inspiración. Pero tenemos que recordar varias cosas. Jesús no era racista. Los apóstoles sí eran racistas. Y todos los antiguos, todos los que salen en la Biblia eran racistas. Jesús no era machista. Y todos los que salen en la Biblia son machistas.
Jesús no era homofóbico, nunca condenó las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, y parece que era el único que tenía claro eso. Entonces, entre el mensaje que tiene un ser que está por encima del tiempo y los otros seres que están consumidos en la ignorancia de su época, es evidente. Es evidente. Entonces, ninguna de las cosas que dijo Jesús es inalcanzable, ni es utópico, como dicen tampoco los que intentaron engañarme en el último debate. Así que les mando este mensaje para que tengan más precisión en lo que dicen. Sobre todo sobre la física cuántica y todas esas cosas tienen que ser más precisas. Porque el señor que dijo que el átomo era la unidad indivisible de la materia, sí estaba mintiendo por ignorancia y por soberbia, estaba mintiendo. Y de hecho eso es reconocido por el mundo científico, ahí como lo dice ahí. Era inapropiado lo que dijo. Detrás de la verdad, más precisión, más meticuloso el asunto, para que hablemos con más precisión. Y le digo otra cosa, acá dice, en hebreo, es justamente que el universo está ordenado por leyes, y lo dice en toda la Biblia. ¿Sabe cuál es la forma? Y Dios me lo reveló, de probar que hay otras, o de entender que hay otras formas de crear, es el programa. El Dios creador existe, creó todo a través de programas. La materia, todos los elementos del universo, toda la materia y todo, no hay ni una cosa que sobre ni que falte, y todo está programado para hacer lo que tiene que hacer. Es un plan completo. Esto está totalmente programado. La materia inerte no tendría ninguna razón para formar vida si no tuviera un programa que le permitiera cambiar su comportamiento. Porque le voy a decir otra cosa que Dios me reveló, que existe una explicación científica dentro del comportamiento de los metales y los minerales, los aminoácidos y todo, por cómo se entiende cómo se formó la vida. Pero hay, y lo van a descubrir, hay metales, minerales y varios elementos que cambian su comportamiento. Y eso, si no lo explican, es porque no lo entienden. No saben que hay un programa en lo más micro. Por eso dice acá Pablo que todo el universo, lo que se ve, proviene de lo que no se veía y de lo que nadie va a ver, porque es tan micro que no se puede ver. De hecho, la física, las herramientas que tienen los científicos para ir avanzando, no son los sentidos, porque los sentidos ya no alcanzan ni con microscopios, ni con telescopios, ni con nada. Los sentidos los sentidos ya... Por eso que estamos interpretando la realidad a través de la matemática, de la física cuántica y de ese tipo de ciencias. Son ciencias interpretativas de la realidad, a través de la lógica. Así que espero que sean un poco más minuciosos. Sobre todo los científicos, porque los científicos sí reconocen que se han pegado varios tortazos, y no idolatren tanto a los científicos. Los científicos son compadres que a veces no saben ni dónde están parados, solamente que estudiaron cosas y tienen alguna habilidad que no es lo mismo que inteligencia. De hecho, hay personas que pueden saber mucho de ciencia, pero no tienen ninguna capacidad de sospechar más allá. No tienen la capacidad, una buena capacidad de sospecha, que es la capacidad que tiene un hombre inteligente, de empezar a oler, de percibir, de ir más allá, detrás de la verdad.